y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que le esperan para recargar su día. Con Marley Coffee, disfrute su día con toda la onda. ¿Sabía que el Parque Metropolitano de Santiago está formado por 6 cerros? Desde la cordillera de los Andes hasta la ciudad se ubican los cerros El Carbón, Polanco, La Pirámide, Los Gemelos, Chacarillas y el San Cristóbal. Conozca más sobre el pulmón verde de Santiago en parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Estamos ya iniciando Combinación Clave. Estamos también con el panel de este día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Pancho. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Aquí ya con mi segunda dosis inoculada. Yo también, yo también estamos ya por lo menos listos, a pesar de que por ahí se está rumoreando que en una de esas podría haber una tercera dosis. Así es, pero yo igual contando los días, porque después del estudio de la Universidad de Chile de ayer, que dice que recién al día 14, que eso ya lo sabíamos, la vacuna tiene un 56% de efectividad. Sí. Así que igual hay que seguir cuidándose. Sí. Y ojo, y es muy importante decirlo, que con una dosis tiene un 3%, es decir, nada. Así que los que tienen una dosis, que se cuiden como si no tuvieran ninguna. Exactamente. Y está también con nosotros desde la Patria Vieja, allá. ¿Estás en Barcelona o estás en Segovia, Alberto Mayol? Valencia. No, en Valencia. Valencia, en Valencia. En Valencia. En Valencia, sí. Ya. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros también, Alberto y Pancho. Bueno, han pasado cosas bien interesantes que podemos comentar. Una fue esta ya toma de decisiones ayer, casi al filo del lapso de que finalmente se corrían las elecciones a mayo. Lo que varios han señalado, incluyendo gente desde el Ministerio de Salud y también desde el ámbito médico y del equipo asesor, que eventualmente, si es que las cosas siguieran como se están pasando o como se pronostican, eventualmente podríamos ver una potencial nueva suspensión a finales de abril. Sí, a ver, yo creo que hay dos fenómenos importantes de esta suspensión. Uno es que es justamente que es una suspensión que no da todavía ninguna certidumbre, que efectivamente se mantiene el escenario de inquietud, de complejidad, de lo que significa este momento, lo que las complejidades para la operación sistémica institucional, pero también para las personas que son candidatos, a muchos de los cuales también esto les afecta y les complica de acuerdo a sus estrategias de campaña, que siempre están ajustadas en términos económicos, no siempre, pero habrá 10, 15 personas que no tienen ese problema, pero todos los demás sí. Entonces es complejo, pero evidentemente es una incertidumbre que tiene un fundamento. Ahora, a mí lo que me parece más importante políticamente hablando es el hecho de que lo que tú decías al principio, o sea, estamos hablando de que costó que se llegara a lograr la suspensión, a pesar de que todos sabían que tenía que hacerse la suspensión. Sí. Y la razón de eso es porque el gobierno está tan débil que dar un paso, incluso un paso al cual esté obligado, al cual esté que no haya sido una agenda propia, que lo tuvo que asumir porque no tenía alternativa, incluso en esas condiciones, resulta que dar ese paso le cuesta. Entonces, eso es lo que habla de la debilidad. Es lo mismo que pasa con el tema de las AFP. O sea, ahora se está dando vuelta la tortilla, pero para peor todavía del gobierno. O sea, no solamente la gente está sacando su dinero, sino que además ahora viene un momento en que la gente le va a decir, ya no, pásame mi plata, sino que le va a decir, ¿por qué tengo que sacar mi plata? Y en el fondo, y el gobierno entonces va a tener que enfrentar un aumento de la magnitud del conflicto. Yo creo que en ese sentido, eso es lo más interesante. Una medida que viene desde fuera, que se exige desde fuera,
desde fuera del gobierno, por derecha y por izquierda, Mañalich y Sichel, y que termina siendo mandatoria para el gobierno y que sin embargo no puede tomar la decisión fácilmente porque sencillamente le hacen pasar un calvario en el Congreso para aprovechar de que haga otras cosas, y finalmente el gobierno entonces tiene que estar permanentemente viviendo en una debilidad orgánica. Oye, Alberto, me dicen si te puedes alejar un poquitito del micrófono para que no se acople tu voz, o sea, salga muy rotunda. Ok. Oye, lo que dice Alberto, quería agregarle que también muestra un poco esta incapacidad que tienen las figuras de gobierno. Si nosotros tenemos un ministro secretario general de la presidencia, que de alguna manera es el encargado de coordinar el trabajo con el Congreso y también con las otras agrupaciones políticas. Hay una cierta mezquindad. Cuando tú envías un proyecto con determinadas características y quieres que se apruebe rápidamente, pero no lo consensuaste antes, te genera este tipo de problemas, es decir, problemas de varios trámites legislativos, comisión mixta, nuevas indicaciones y una demora que ante la ciudadanía aparece como un circo difícil de entender en situaciones como la que vivimos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que frente a algo que es tan obvio, que es la suspensión de los comicios por la alta carga viral que tiene hoy el país, no son capaces previamente a eso. Y no estoy hablando ya de los meses anteriores, porque no es que las elecciones las pusimos en febrero, estas elecciones vienen desde hace mucho antes, y sabíamos que, y los expertos lo venían repitiendo desde enero, que en algún momento esto se iba a reventar, que es lo que ocurrió, y no se tomó ni una sola medida para evitar que esto ocurriera. Ya no digo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Conversaciones, diálogos, acuerdos, consensos, etcétera, y ahí es donde pareciera, y llegan al final a sacarse los trapitos al sol las últimas 48, 72 horas en el Congreso, cuando el país está viviendo momentos difíciles que tienen que ver con no solo con la situación económica, sino con la situación sanitaria, especialmente que hay que enfrentarle, que es muy grave. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando con los articuladores? ¿Dónde están esos negociadores, esos prohombres, esos líderes que eran capaces de... Y alguno me va a decir, sí, en la cocina. Sí, puede ser que en la cocina, pero la política siempre, de alguna manera, se hace previo en alguna parte para conversar. Y acá, cuando se conversa en el Congreso, lo único que pretende es sacar réditos inmediatos y al final no se logra. Es decir, vamos a llegar a mayo, ojalá que la carga viral baje, ojalá que se puedan realizar las elecciones, pero todo indica que vamos a tener todavía días de altos contagios. Y lo que es peor aún, de muchos decesos. Entonces, vamos a volver a discutir sobre lo mismo, suspensión, cuando quizás había medidas que se podían haber tomado antes, que tienen que ver con el voto por correo, el voto a distancia, es decir, una serie de cuestiones que la política podría haber dado respuesta. Ese es un fenómeno que se viene repitiendo en toda la pandemia y desde antes, la incapacidad del liderazgo en Chile de enfrentar situaciones como las que hoy estamos viviendo con mayor altura de miras para no vernos enfrancados finalmente en una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Estábamos a 3 días de las elecciones y se estaba discutiendo si iban a ser este domingo o no. Es decir, la política no está dando el ancho a lo que la ciudadanía espera de la misma. Bueno, hay varias cosas que se pueden notar en eso y que tienen que ver con probablemente, Alberto y Pancho, con cosas que son de la parte de la idiosincrasia nacional. A nosotros, por ejemplo, tenemos un atavismo que es bien fácil de reconocer. Somos absolutamente pródigos para aceptar cualquier tipo de halago que se nos haga. Pero si es que se nos critica, siempre hay una conspiración mala vida, una conspiración pero absolutamente deleznable que está detrás de aquello. Somos capaces de publicar en los medios de comunicación que se cayó un avión donde hubo, qué sé yo, 2 muertos que eran chilenos, ese es el título, y los 232 personas más que se murieron pasaron coladas. Pero uno destaca siempre el factor nuestro, digamos, el factor de acá. Cuando alguien dice algo bueno de Chile en el exterior, pero entiéndeme, es automáticamente portada o portadilla.
Pero si es que alguien dice algo malo sobre Chile, en general, quien ese es el receptor de la crítica, la primera tendencia es a tratar de figurar aquello como parte de o una conspiración o un error mayúsculo o una mala intención. Y eso está pasando en todas partes del mundo. Ocurre que se han juzgado las maneras de enfrentar la pandemia. Pero la única parte del mundo donde yo he visto que alguien diga que se pusieron de acuerdo el Washington Post con el New York Times para perjudicar al gobierno de Chile, es aquí. Sí, bueno, yo creo que ahí tú planteas dos cosas que son... Una es un fenómeno generalizado, que desgraciadamente, efectivamente es cierto. O sea, hoy día hacer el aspaviento que se hace con la campaña de X, Y o Z jugador chileno en el extranjero, claro, yo entiendo que eso en los 90 era relevante porque la mayor parte de los jugadores jugaban acá. Que habían, claro, o sea, y era muy anormal salir a jugar fuera en todos los países del mundo. En ese tiempo no había ni un jugador italiano jugando fuera de Italia prácticamente, porque era normal jugar en su propia liga si la liga era fuerte. Eso cambió radicalmente hace mucho rato y hoy día hay países completos donde la liga de primera división no tiene jugadores nacionales prácticamente ninguno de titulares. Por tanto, no tiene ni una gracia que haya un extranjero de Senegal, un extranjero de Chile, de donde sea. No tiene ningún mérito. Bueno, pero eso, sin embargo, nos desgasta enormes cantidades de páginas en los periódicos y tiempos en la televisión. Ahora, eso llevado al extremo es lo que efectivamente le pasó al gobierno esta semana. O sea, esta idea de la conspiración que ojo, que debe ser muy terrible porque yo veo la prensa conservadora de España, por ejemplo, que es una prensa muy de derecha, resulta que se plantea el tema de Chile como un fenómeno a seguir porque están todos los países tratando de entender lo que está pasando en otras partes y dicen, bueno, entonces la vacuna en sí misma no va a marcar, o al menos no en un primer momento, no va a marcar una diferencia muy sustantiva y hay que poner atención porque la cuarta ola que está llegando entonces acá podría entonces venir aparejada de una crisis de semejante o mayor envergadura que las anteriores, no obstante estar en el proceso de vacunación avanzado, incluso entendiendo que en el caso europeo se está poco avanzado. Entonces, ese aprendizaje, que es una cosa lógica que todos los países razonables hacen, ¿no?, de poder estar viendo otras experiencias y entendiendo cómo les está funcionando esa experiencia, con todas las complejidades que implica, eso transformarlo en una operación para poder decir que efectivamente esto es un ejercicio, se entiende, contra el gobierno. Bueno, es completamente absurdo imaginarse, no sé, qué chileno podrá tener la influencia a nivel global para que el Washington Post y el New York Times puedan entonces conspirar en conjunto al mismo tiempo, el mismo día, y desentenderse de una cosa que es obvia, que está para eso con un dedo, y es que hay un fenómeno que tiene que ver con que efectivamente la expectativa, la esperanza social que se produce, la sensación de pérdida de riesgo que se produce a partir de la vacuna, es un riesgo en sí mismo, y ese es el aprendizaje que habría que estar haciendo. Entonces, bueno, creo que está bastante claro el panorama, y esa conducta paranoica del gobierno, una conducta conspiranoica, lo único que hace es aletargar su propia capacidad de reacción. Eso es lo más grave para el gobierno, porque que se imagine cosas, ya está. Yo la otra vez lo decía, los gobiernos en general son bastante paranoicos y se imaginan muchas cosas que a veces no lo son. La política es así. Y a veces es un insumo que sirve a la política, porque los políticos con eso se organizan, se ordenan y actúan con más eficacia. Sin embargo, en este caso es algo que simplemente los saca del juego y los pone en una situación disruptiva, absurda, que es como la conducta que está teniendo el gobierno ahora, que no se entiende para dónde va y vuelve entonces a estar en sus peores semanas, que ya suman muchas veces que el gobierno vuelve a estar en sus peores semanas. Sí, yo decía eso no es solamente por criticar al gobierno, sino que porque ha sido una herramienta el utilizar el halago como una forma de demostrar que las cosas se están haciendo bien. Y yo creo que hasta cierto punto eso tiene todo el sentido del mundo en gobiernos que han sido muy criticados, que están
muy divididos como el país como estamos nosotros, pero tú usas el halago, pero instantáneamente. Alguien te cita por cualquier cosa positiva y automáticamente se menciona, es punto de prensa, la dicen los diputados y parlamentarios de derecha, el gobierno saca algún mecanismo para poder replicarlo, pero cuando hay crítica, aunque sea de un primer ministro conservador como Boris Johnson, o la primera ministra de Escocia, o los diarios probablemente más reputados de Washington, que tienen una tendencia, cosa que probablemente en Chile desconocemos un poquitito, a competir más que a ponerse de acuerdo. Bueno, ahí pasa el fenómeno absolutamente inverso. Eso siempre es una conspiración, es algo que los tipos no entienden, pero cuando hay un halago, aunque sea estúpido el halago, automáticamente pasa todas las fronteras, pasa todas las reservas que puedan haber y llega a la primera plana. Entonces, yo creo que eso es un poco como engañarse a sí mismo, creer que si es que te halagan desde afuera, automáticamente eso significa que lo estás haciendo bien. No, yo me imagino que uno entiende que las cosas se están haciendo bien porque están produciéndose los efectos que uno buscaba cuando se tomó una determinada decisión. Y en ese sentido, tenemos más que decir nosotros que lo que tienen que decir de afuera. Sí, yo creo que también hay una escasa tolerancia a la frustración. Somos como una especie de adolescente malcriado como país, y el gobierno lo está manifestando mucho. Es decir, si tú inflas el globo y te presentas permanentemente como campeón del mundo en algunas cosas, primero fue los ventiladores mecánicos en el 2020, luego la vacuna, y obviamente das respuesta a eso y te empiezan a mirar, te pasa lo del Barcelona de Messi, es decir, cuando tengas tu primer encontronazo, caída, todo el mundo va a decir, bueno, a ver, analicemos, sobre todo en una pandemia como esta, donde las características que tiene es que todos estamos mirando lo que están haciendo todos porque es nuevo. Entonces lo que está ocurriendo, más que una crítica, lo que están haciendo los primeros ministros europeos de alguna manera, es viendo a ver qué ocurre en un país que vacuna mucho, que tiene alto contagio, por qué se produce, etcétera, y hay un análisis de fondo a eso. Bueno, lo de las columnas ni hablar, pero a partir de ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la reacción de un gobierno comunicacionalmente frente a columnas de este tipo? Y esto es donde tenemos que, o donde el gobierno, por lo menos el MinSal y el equipo de comunicaciones de La Moneda, debiera poner el acento para tratar de parar, uno, el triunfalismo que demuestra cada informe COVID, la manera en que se expresa el ministro respecto a aquellos que lo halagan y aquellos que lo critican, convirtiendo eso en una suerte de no sé, de vendetta personal cuando no le gusta alguna crítica, porque eso obviamente que eleva mucho más allá. Y además todos creen que una crítica o una columna hay que salir a combatirla. Es decir, ojo, acá respetemos un poco, por un lado, la libertad de expresión, segundo, el derecho a la crítica, y entender además que todos estamos aprendiendo de esta pandemia, y en ese sentido hoy estamos siendo mirados porque tenemos muchos vacunados y muchos vacunados con segunda dosis. Es decir, yo veía, y Alberto me puede corregir, pero España tiene 3 millones de vacunados con segunda dosis, Chile tiene más de 4 ya, entonces, y con 17 millones de habitantes vamos bien hacia esa meta que se propusieron. Bueno, ¿van a venir críticas? No son elementos concretos, es decir, acá no hay nada indesmentible. Es decir, hubo un relajo, mucha gente pensó esto, el gobierno mismo hizo un llamado, hay otras figuras que también se sumaron, el regreso a clases, por ejemplo, cuando se podría haber esperado, las vacaciones, los permisos vacacionales, el tema de las fronteras, etcétera, que no se consideró justamente por el tema de las vacunas. Bueno, fue un error, no hubo una comunicación de crisis correcta, de emergencia, para que la gente reaccionara de otra forma. Estamos viviendo un tema, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con un ministro criticando y diciendo que el Washington Post y el New York Times mienten, atacando a los mensajeros que escriben esto, o lo hacemos bien, en serio, y vemos qué nos está ocurriendo para poder salir de esto y enfrentar todo lo que se viene, economía, electoral, calendario político, situaciones varias. Eso es como reacciona un gobierno cero. Ahora, cuando tú tienes cero tolerancia a la frustración y te gusta solamente que se hable bien de ti, obviamente que reaccionas mal frente a la crítica, y es lo que le está ocurriendo al gobierno de Chile. Ahora, no sé si es que esto tú lo has podido ver en España, donde estás, Alberto Mayol, pero se está discutiendo una vez más
todo tipo de medidas que eventualmente puedan ayudar a la población y particularmente a la población más necesitada durante este proceso, desde el impuesto a los superricos hasta nuevos bonos, algunos con focalización, otros sin tanta focalización. ¿Ha habido algún tipo de consenso o por lo menos de acuerdo amplio sobre qué ha rendido más efecto, qué ha tenido más efecto en términos de justamente paliar las condiciones de confinamiento, de una pandemia en materia económica que se hayan hecho en algunos otros países? Sí, está bastante claro, hay un acuerdo en Europa de que efectivamente la importancia del gasto público en este momento ha sido vital, que efectivamente dar bonos, ingresos permanentes para las personas que no están trabajando, fomentar en el fondo que haya un cierto movimiento de la economía, además no solamente por la defensa de los hogares, que obviamente es lo más importante, sino que además porque eso permite consumo y permite movimiento de la economía, movimiento de las microempresas. Entonces hay mucho consenso y por eso está surgiendo esta propuesta, nada menos que del Fondo Monetario Internacional, de hacer una propuesta de aumentar el impuesto a los más ricos y a los súper ricos en particular, de manera tal de reactivar la economía mundial. Naturalmente todos sabemos que los impuestos temporales son prácticamente imposibles de que existan, por lo tanto estos impuestos se estarían quedando probablemente en el tiempo. Entonces estamos hablando de que hay cierto consenso respecto a la necesidad. España ya no tiene mucho espacio para un nuevo plan de gasto público, razón por la cual también el gobierno está intentando que la realidad le dé la razón respecto a que de aquí a un mes la idea es que el estado de alarma y todas las medidas radicales debieran estar terminando. El único polo que todavía está complejo en ese sentido es Madrid, pero como en Madrid gobierna la derecha y la derecha se va a tener que comer ese problema, entonces el gobierno sigue con la idea de terminar con el estado de alarma, que sería nuestro estado de catástrofe, de aquí a un mes exacto. Entonces, pero yo creo que está bastante claro, esto ha pasado, lo dijo Macron, o sea, Macron en medio de la crisis dijo, este es un momento para que, Macron que es de derecha, digamos, dijo, tengamos súper claro en este momento la importancia que ha significado la salud pública, la educación gratuita, y un conjunto de prestaciones sociales fundamentales de la República, en el fondo, en momentos tan difíciles como este. Lo planteó directamente, lo mismo Angela Merkel, que para efectos prácticos, siendo demócrata cristiana, nosotros tenemos una visión un poco distinta de lo que es la democracia cristiana, pero para efectos prácticos es más bien de centro-derecha en Alemania. Entonces, hay un consenso al respecto, pero yo creo que lo del Fondo Monetario Internacional es lo más impresionante en ese sentido. El Fondo Monetario Internacional diciendo a los estados que hay que hacer subir los impuestos es una recomendación que bueno, el Fondo Monetario no es lo mismo que hace 30 años, hay que ser bien claro. Desde Strauss-Kahn, que el fondo ha tenido un cierto pequeño giro, no gigante, pero un pequeño giro, pero evidentemente es una noticia relevante en un escenario como este. Yo veo, fíjate que Pancho y Alberto, que lo que puede estar produciéndose en términos de ideas relativamente novedosas es que finalmente se disputen en el Parlamento chileno dos ideas que son nuevas. La idea del impuesto a los superricos, que se está discutiendo hoy día, y una idea que ha crecido mucho en centros de estudio, más bien de derecha, que es esta idea del impuesto negativo al ingreso. Y que por lo menos tengamos ahí una discusión sobre dos medidas que son novedosas en términos de la aplicación en Chile. Están aplicadas en varios países del mundo, ambas, pero eventualmente se puedan confrontar en el Parlamento dos tipos de impuestos, que son el impuesto a los superricos por una parte y el impuesto negativo a los ingresos por otra. Hay que mirar también, Fernando, un proyecto de ley que envió ayer el gobierno argentino que rebaja los impuestos a la ganancia al 90% de las empresas, afectando a la
mediana y a la pequeña, y aumentándosela al 10% que ganan sobre 200 millones de dólares al año, lo que de alguna manera permite que aquellas empresas que son las pequeñas y medianas, que están más enfrentadas a la crisis, con más problemas para salir adelante, resuelvan sus conflictos y puedan mantener el empleo, y les carga sobre las más grandes, que de esa manera recupera el Estado. Es una posibilidad. Suena feo bajar impuestos, pero es una manera de equilibrar, porque también hay que pensar en qué está pasando con el impuesto a las ganancias de las pequeñas y medianas empresas, si van a poder ser capaces de enfrentar esta crisis. Y en ese marco, esto es curioso, porque esta rebaja de impuestos al 90% de las empresas surge uno de los países que debiera estar hoy día más condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Por eso el impuesto a los súper ricos, a las grandes empresas, creo que es por donde va la solución. De ahí incluso esta cosa del Fondo Monetario y Estados Unidos de ampliar la capacidad crediticia del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado darle este mínimo global impositivo a las empresas multinacionales. Creo que ahí hay varios elementos que se están jugando y que son bastante interesantes, que nos hablan de una nueva forma de enfrentar los problemas en el mundo. Finalmente, tú, Alberto, ¿cómo miras esta situación finalmente de buscar en este tipo de renta los impuestos, ya sea a los super ricos o al impuesto negativo a los ingresos? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que son esas cosas que se parecen mucho a las astucias de la historia, porque en el fondo está bastante claro hace rato. No nos olvidemos que el tremendo libro, un gran libro, esa es la verdad, de Piketty sobre el capitalismo en el siglo XX, y es un libro que nos dice fundamentalmente que para allá del siglo XXI, si uno revisa, dice lo que va a ocurrir es que si no se cobra un impuesto importante a las grandes fortunas, lo que va a entrar en crisis va a ser el capitalismo. Ese es el argumento de fondo. No está diciendo que hay un problema solo de justicia social. O sea, el capitalismo se puede morir si no es capaz de cobrar impuestos a esa formación de riqueza. Y tiene que ver con otro tipo de ideas que también han surgido incluso en Chile modestamente todavía, que en su momento, cuando fue a Chile uno de los representantes a nivel mundial, que es un catalán, que es Daniel Raventós, tú lo entrevistaste, sí, me acuerdo, en el programa, sí. Que es la renta básica universal. Exacto. O sea, que también es una discusión que va. Pero esa no ha sido puesta con tanta fuerza arriba de la mesa, ¿no? Ha sido nombrada varias veces, pero no ha sido. Exacto. Claro. No hay proyecto, pero efectivamente se ha mencionado, y son cosas que van a tener que discutirse, porque entre la robótica, las tendencias al desempleo, la capacidad de producción casi limitada con otro tipo con producción maquinista en el fondo, son temas que van a tener que estar sobre la mesa, porque tú vas a necesitar al menos que haya consumo, que haya movimiento de los mercados. Entonces, la verdad es que hay toda una discusión que es muy potente, y termino diciendo una cosa. Hace 7 meses atrás, aparecieron en varios diarios económicos del mundo diversos analistas y varios empresarios, gente del mundo financiero, bancario, en fin, que decían, ojo, aumentemos la masa de dinero circulante, no nos preocupemos de eso. La verdad, dijeron, la verdad es que hoy día emitir dinero en términos de bonos y toda clase de cosas en términos financieros es prácticamente gratuito, no es ningún problema. Hagámoslo porque necesitamos que los estados estén más fuertes para esta situación. Sí. Hay muchos estados que no le han hecho caso, entre ellos nosotros como país, y la verdad es que da la impresión de que esa ortodoxia antigua de no gastar puede ser el peor error en un momento como este. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer a Francisco Martorell y también a Alberto Mayol desde Valencia. Que te vaya muy bien, Alberto. Gracias, Pancho. Gracias, Fernando. Un abrazo, Fernando. Saludos, Alberto. Nos vemos. Chao, Pancho. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La Clave.